Y entonces a la semana, de madrugada, pues entonces fueron a por él. Pero ¿una chaqueta para qué? No, la chaqueta no, Rafael, si vas a volver enseguida. Vas a volver enseguida, dice, vale, vale. Tú me la traes, Anita. Se le puso su chaqueta, hizo así, y se sacó su cartera de bolsillo. Y se la dio a mi madre. Y el carnet. Toma, y el carnet se lo sacó del bolsillo y se lo dio a mi madre. Se quitó un sello y toma, el sello. Pero si vas a volver enseguida, Rafael, ¿para qué tantas cosas? Bueno, yo se lo doy a mi mujer que yo voy a volver enseguida. Si Anita, no lloré, no lloré, hija, no lloré. Le di un beso a mi madre. Nos dio un beso a las que estábamos allí levantadas. No pasa nada, mi hermana, no pasa nada. Yo voy a venir enseguida. Hasta hoy. La proclamación de la Segunda República en Sevilla pues responde a lo que sabemos, se reflejó en gran parte del país, pues un día de mucha gente en las calles, de banderas republicanas, un día que a veces se ha equiparado a una especie de fiesta popular, y la verdad es que los inicios de lo que iba a ser la República, sobre todo en lo que a la gestión municipal se refiere, pues pareció estar presidido por esa sintonía entre republicanos y monárquicos, que sin embargo iba a frustrarse apenas iniciado su andadura el nuevo régimen. En Sevilla el triunfo de las elecciones del Frente Popular pues fue indiscutible. Como consecuencia de esas elecciones se iba a constituir un nuevo ayuntamiento, el presidido por Horacio Hermoso, en el que iban a estar representados pues los partidos que habían integrado la candidatura del Frente Popular. Básicamente Unión Republicana, el partido de Martínez Barrio, Izquierda Republicana, el partido de Azaña, los socialistas y el Partido Comunista. Una corporación que iba a tener que enfrentarse prácticamente desde su toma de posesión pues a una situación crítica en lo que se refiere a las inundaciones que sacudieron toda la ciudad y la vega del Guadalquivir hasta bien entrada la primavera del 36. Una situación a su vez que iba a degenerar pues en paro, en pérdida de ajuares de casi 10.000 personas en la ciudad, todo lo cual a su vez iba a dar lugar a otro problema, que es la huelga de alquileres, la ocupación de pisos desalquilados, que es quizás una de las imágenes que más se recuerda de lo que fue aquella etapa del Frente Popular en Sevilla. La posibilidad de la alcaldía la barajaron entre don José León Trejo o mi padre. Y don José León Trejo, cuando asesina a mi padre, se quedó muy amargado porque decía que él debía de haber aceptado la alcaldía toda vez que le había costado la vida a mi padre, pero no sabía don José que a él también lo iban a asesinar, como lo asesinaron. Mi padre entra en el Ayuntamiento de Sevilla y se encuentra con tres problemas. El primero fue simplemente que el Ayuntamiento de Sevilla tenía embargado todos los ingresos por el Banco de Crédito Local de España, por la deuda de la Exposición Iberoamericana, que acabó de pagarlo Manolo del Valle en los años 80. Entonces mi padre se encontró con un ayuntamiento que no tenía ingresos, que había que pagar a los empleados municipales, a los guardias municipales, a los bomberos, en fin, todos los servicios municipales. Y lo que hizo que se plantó en Madrid, pidió audiencia a don Manuel Azaña y consiguió, a través de don Manuel, que el Banco de Crédito suspendiera el embargo. La segunda fue una de las riadas que se producían en Sevilla aquellos años, y esas riadas generalmente inundaban una parte de Triana, que era la parte derecha de la calle Castilla, porque es que linda con el río. Mi padre entonces se encontró con la misma situación que tenían que abordar, en ayudar a la gente, por lo menos darle manta o algo, porque es que la gente se había quedado sin nada. Y el ayuntamiento no tenía dinero para eso. Y entonces mi padre otra vez
se presentó, habló con don Manuel Azaña, y don Manuel le mandó a mi padre un talón al portador de 500.000 pesetas. Y mi padre estuvo 3 días en Triana, metido en una barca repartiendo mantas y cosas de estas. Hizo las cuentas hasta la última peseta y se le mandó a don Manuel. La tercera es que la comisión de cofradías fue a ver a mi padre y le plantea la papeleta que, como quiera que la aristocracia sevillana ha decidido no alquilar ningún palco de la Plaza Nueva, que es la que le alquilaba entonces, ¿no? Pues ese dinero, esa aportación, al no disponer de ella la comisión, no podía salir a las cofradías. Porque la comisión de cofradías sevillana, y eso quiero insistir mucho, boicoteó la Semana Santa toda la República. Y a mi padre, cuando le plantean esta cuestión, llamó a la comisión de cofradías y le puso dinero en la mano. Y tuvieron que salir las cofradías. Y eso fue lo que lo condenó. El problema financiero en gran medida pues derivaba de las obras realizadas con motivo de la exposición iberoamericana. Un problema añadido era la situación de crisis económica que se vivía pues prácticamente en todo el mundo desde el crack de octubre del 29 y en consecuencia pues la situación de desempleo, de paro, que en buena medida pues se contraponía con las expectativas, las ilusiones de cambio que había suscitado la llegada del nuevo régimen democrático. En cierto modo, la gestión del ayuntamiento republicano del año 36 pues está inspirado en esa política que impulsó la formación del Frente Popular, que era recuperar la República de abril del 31, en todo lo que había significado esa República o había querido significar de impulso reformador en el ámbito educativo, sanitario, etcétera, etcétera. Uno de los problemas con los que se encontró además fue el ambiente de violencia política que caracterizaron también a esos meses de febrero a julio del 36 y que iba a convertirse, pues obviamente, junto a la conflictividad social de esos meses, en un problema que iba a lastrar la gestión de la corporación municipal. ¿Has encontrado algo interesante? Pues mira, esto es muy interesante. También esto. En aquellos tiempos la política pues no daba mucho de sí en el aspecto económico, pero él lo hacía de una manera altruista y porque creía firmemente en los ideales que defendía. Le fallaron, le traicionaron una serie de personas en las que él confiaba y lo que sabemos es que él, cuando estalló el movimiento, pues estuvo refugiado una serie de días y después pues ya él pensaba que, bueno, que él no había hecho nada absolutamente, pues él se entregó a las autoridades. Ya estuvo en el cuartel de Jáuregui, ¿no? Sí. Y ya a partir de ahí no sabemos nada. A partir del 18 de julio, que curiosamente esa misma mañana es cuando celebra la última reunión, el último cabildo, el ayuntamiento, lo que se va a producir es la detención y el asesinato de buena parte de los miembros de los partidos del Frente Popular. De hecho, hoy sabemos que más de 20 concejales iban a ser fusilados en las semanas y en los meses siguientes, aunque de algunos de ellos ni siquiera sabemos la fecha exacta de su ejecución. Otros, los más afortunados, pues pudieron huir. Es el caso, por ejemplo, de José Estrada, que realiza toda la guerra civil en zona republicana, pero que va a ser detenido al final de la misma y encarcelado durante varios años, o es el caso de otros concejales que consiguen exiliarse primero a Francia y después a México o a otros países. Mi padre fue José Estrada Parra. Fue uno de los 16 concejales que se incorporaron al ayuntamiento después de las elecciones del 36, de febrero del 36, y él era tercer teniente de alcalde, portavoz del Grupo Socialista y presidía la Comisión de Obras Públicas, es decir, que se ocupaba sobre todo de los temas de urbanismo.
El último año de la guerra estuvo como comisario político en el ejército que estaba en el Frente Sur, en la zona de las Alpujarras. Resultó condenado por un delito de rebelión militar y lo condenaron a reclusión perpetua. De ahí vino al campo de concentración de la Corchuela, donde estuvo hasta 1946. De la Corporación Republicana Socialista de Sevilla durante los años de la Segunda República iban a ser asesinados 2 personas que habían desempeñado la alcaldía. Aparte de Horacio Hermoso, también iba a ser fusilado José González y Fernández de la Bandera, que en esos momentos era secretario de las Cortes, diputado, y que había sido básicamente el alcalde que había estado al frente del ayuntamiento durante el primer bienio republicano. El convento de los jesuitas de su gran poder se convierte en un receptor de presos que van escogiendo de las cárceles sevillanas, prisión provincial, Cine Trajano, Cine Jauregui, Cabaret Variedades, sótano de la Plaza España, todo eso está lleno de presos. Y un barco en el río, anclado, está lleno de presos. Y van sacando y van llevando al convento de los jesuitas, que prácticamente es una especie, digamos, de condena a muerte previa ya. Lo que yo no podré olvidar nunca, ni perdonar, mientras esté en el mundo, a la Iglesia y a la Compañía de Jesús particularmente, es la tortura que le aplicaron a mi padre. Porque ellos pensar matarlo lo pensaban desde que lo trasladan al convento, pero es que lo trasladan el día 14 y cada noche se lee la lista fatídica y mi padre está 15 noches sin saber, esperando a ver si le ha tocado o no le ha tocado. Personas de los distintos partidos republicanos, prácticamente casi todos los concejales de Izquierda Republicana pues iban a ser fusilados o alguno pudo exiliarse. La represión se cebó también especialmente pues, sobre los seguidores de Martínez Barrio en Sevilla, varios de cuyos miembros iban a ser también asesinados, y también muy especialmente, obviamente, sobre los concejales bien del Partido Socialista o del Partido Comunista. Incluso aquellos que no pudieron detenerlos y fusilarlos, pues sabemos que se cometieron atrocidades con sus familiares, ¿no? El caso de la madre de Saturnino Barneto, el caso de varios hermanos, ¿no? De León Trejo, el gobernador civil de Guadalajara en 1931 y concejal del ayuntamiento, todo lo cual lo que nos refleja es un afán de eliminar a sus oponentes políticos, que también es necesario reconocer que iba a causar hasta el rechazo de concejales que no formaban parte de aquella minoría del Frente Popular. Mi abuelo era Saturnino Barneto Atienza, era miembro del Comité Central del Partido Comunista durante la República, y en la tarde del 18 de julio de 1936, después de intentar que el gobernador civil le diera armas a la población para que se pudiera defender y no conseguirlo, pues salió de la ciudad en dirección hacia Madrid. Cuando mi abuelo se fue a la guerra, pues todas las fuerzas se cebaron contra mi familia. Su madre fue encarcelada y a primeros de septiembre asesinada en la plaza del Pumarejo, de 2 tiros en la nuca. Mi bisabuela Isabel estuvo 3 días expuesta en la plaza del Pumarejo por haber parido a un comunista. Todas las mujeres de la familia Barneto fueron todas encarceladas. Mi abuelo era médico de profesión, era especialista de pulmón. Era un hombre que como buen médico humanista se interesaba por todo. No solo era buena persona, es que su interés iba a todos los ámbitos, ¿no? ¿Qué voy a decir yo de mi abuelo? Como republicano, una vez que se da el alzamiento, le ofrecen un avión para irse y él comenta que él no tiene que huir de nadie y que entonces que para qué necesita él un avión, que él con que lo llamen
una vez que él declare, a él lo dejan libre. Lo cogen el 19 y del 5 al 6 es pasado por las armas. El día siguiente del asesinato de mi padre, yo estaba en la cama y yo no me podía dormir. Y ya de un rato yo oía llegar un coche, llegaron gente. Y me levanté de la cama y silenciosamente salí para ver la gente que había en el salón. Y me horroricé, porque un hermano de mi madre, mi tío Salvador Serra, iba vestido de falangista a ver a mi madre. Es decir, que esa imagen de ese tío mío, vestido de falangista en ese momento, al ver a su hermana, explicó Sevilla. Sevilla fue eso. Todo el mundo se sintió falangista. El respeto a la familia de las víctimas fue nulo. Y no solo eso, sino que no ya la clase dominante que intervino en la sublevación, porque entre otras cosas la financiaron, en fin, sino hasta la mesocracia, es decir, casi un mundo obrero, es decir, gente sin dinero, sin títulos, sin nada, se hicieron falangistas. A su viuda le decían que no había cuerpo, ¿no? Que no había cuerpo, no podía cobrar la pensión de viudedad. Y nadie le daba razón de nada. Ella se llevó un tiempo que no sabía si era viuda o no era viuda, porque inclusive iba a sacar partida de defunción o algo y no existía. Y ya al cabo del tiempo, yo ya vivía mi hija y todo, fui con mi hija al juzgado y saqué una partida de defunción que la tengo en mi casa. Ponía motivo de la muerte y pone una raya. Bueno, en una guerra se cometen muchas tropelías. Hombre, es que el problema no fue que lo ejecutaran, el problema fue lo que hicieron después. Exactamente. Porque la vuelta, la reinserción no era fácil. Había que encontrar un trabajo y nadie le daba un trabajo a un rojo recién salido de la cárcel. Y además de quitarnos vuestro padre, nos quitaron la poquita propiedad que teníamos y todo se perdió. Así que perdimos a vuestro padre y todo lo que había, lo poco o lo mucho que había, también se perdió. Seguíamos siendo la familia del comunista, con lo cual mi madre encuentra muchas trabas y tiene mucho miedo. El silencio de mi abuela algunas veces era desgarrador, porque era tanto el miedo que tenía que cualquier porrazo la asustaba, pobrecita. Y me decía, no hables, Puri, por Dios, tú no hables, no te resaltes, que no se sepa quién eres. Eso en los años 70 y tantos largos. En la familia no se hablaba de ese pasado. Y la familia de mi padre nunca habló de la guerra. De hecho, mi tío Antonio, el que fusilaron, mi tío paterno, nadie me habló de él nunca. Yo no sabía ni cómo era físicamente, ni nada. Fue silencio absoluto. Y yo esto ya lo he comentado con otra gente y parece que fue algo bastante común entre los represaliados, que borraban todos los recuerdos que tenían. Mi abuela, Rosario, salió de la cárcel junto con su familia y su hija y nunca volvió a hablar de su marido. Ni yo no he escuchado nunca jamás a mis tíos hablar de su padre. Todo el mundo ha tenido en silencio el nombre de mi abuelo. La única persona que se atrevió a hablar de él fue Rosario, mi madre, y fue después de muerto el dictador. Recién finalizada la guerra civil, los vencedores en aquella contienda hicieron todo lo posible por recuperar los restos de las personas que habían pertenecido a su bando y que habían sido también asesinadas en las zonas republicanas. A diferencia de lo que ocurrió con las víctimas del bando llamado nacional, las miles de víctimas del bando republicano, del bando que perdió la guerra, pues han permanecido en fosas comunes prácticamente hasta nuestros días.
Quizás lo menos comprensible de lo que se vivió en Sevilla y en España en aquellos años es que tantos años después todavía sigan existiendo esas fosas comunes, pues donde están los restos de las personas que fueron asesinadas como consecuencia de la sublevación de julio del 36. Y es que los torturadores, la policía, los mandos de la Guardia Civil, los procuradores en corte, aquellos de las chaquetas blancas que iban a las cortes, no hacían nada, pero en fin, los militares que hacían los grandes negocios, etcétera, 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 se fueron a su casa un día por la mañana, no dijeron ni pío a cambio de la impunidad. Partiendo de eso, como comprenderán, es imposible pensar la posibilidad de que se haya hecho justicia de una manera rigurosa y razonable. Es imposible. Es imposible porque el aparato de la dictadura quedó intacto. La fosa común era un tipo de enterramiento utilizado en el cementerio de San Fernando con gran capacidad, destinada para personas indigentes, desconocidas, fetos, restos, etc. Entre los años 1936 y 1976, cuando dejó de utilizarse, en el recinto católico se construyeron 6 fosas, que albergarían aproximadamente 4.500 cuerpos de represaliados. Sin embargo, no todos ellos fueron inscritos en los libros del cementerio. Aproximadamente 3.224 se dejaron en blanco en los libros de partida. De esas 6 fosas, actualmente solamente quedan 3 tras los recientes trabajos arqueológicos llevados a cabo. Los miembros de la Corporación Republicana y excargos públicos, al ser asesinados en los primeros meses de la sublevación, fueron enterradas en una de estas 2 fosas, excepto 3 concejales que, al desconocerse la fecha en que fueron ejecutados, no sabemos en cuál de ellas se encuentran, y otros 2 concejales, García de Leani y González Taltaúl, que fueron enterrados en sepulturas particulares. A partir del 18 de julio de 1936, los primeros cadáveres fueron arrojados a la fosa del Pico Reja, en la que se han contabilizado 936 cuerpos de asesinados hasta finales del mes de agosto, cuando se colmató. En esta fosa se encuentran los restos de 10 ediles, entre los que están José González Fernández de la Bandera, Rafael Amado Peña y José Manuel Puella de los Santos. Desde el 1 de septiembre se empezó a utilizar una nueva fosa abierta en sus inmediaciones, la llamada del Monumento, por el instalado en él en el año 2003 en recuerdo de las víctimas del franquismo. Esta fosa se estuvo usando hasta enero de 1940, albergando unos 2.613 víctimas de la intolerancia golpista, y donde se encuentran los restos de 7 gestores, entre ellos los del alcalde Horacio Hermoso Araujo. Ellos tenían en la cabeza una ciudad, una Sevilla moderna, una Sevilla con características innovadoras. Entonces ellos proyectaron reordenaciones del casco urbano muy interesantes, reubicación de viviendas protegidas en el interior del casco urbano y con unas características que realmente eran innovadoras, no solo en su época, sino que quizás también lo serían ahora. Intentaron crear escuelas al aire libre, es decir, había ahí un montón de proyectos valiosos y me parece que por eso es importante que si queremos honrar su memoria, no solo los consideremos
víctimas, no solo hablemos de lo que sufrieron o de lo que pasaron, sino que realmente agradezcamos las iniciativas ilusionantes que aportaron a ese ayuntamiento y que nunca dejaron que se hicieran realidad. Fue un padre que educó a sus hijos dentro de unas normas y unas convicciones propias, que eran libertad, igualdad, y eso lo llevó él hasta su muerte, hasta el último extremo. Mi abuelo decía, buscad en qué creéis y cuando encontréis, poneros de pie, la espalda recta, la cabeza en alto y luchad. Luchad siempre, pero dentro de la libertad. Y eso es lo que él hizo hasta su último aliento y lo que mi padre nos ha transmitido a nosotros también. Yo no puedo olvidar, no me dejan olvidar. Yo necesito para olvidar que reconozcan lo que pasó con mi abuelo, que le den valor a mi familia. Pero esta sociedad no me deja ni olvidar ni cerrar mis heridas. El saber que fue hijo de quien fue hijo, a mí me ha obligado a ser, en cierta medida, digamos, más responsable de mis actos. Porque siempre he tenido la sensación de estar obligado a ser una persona decente. Porque es que si no, no le rendía culto a la memoria de mi padre.